¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en el repaso de la lección de la escuela sabática Ministrar para el Señor hasta que Él venga. La lección número 5, cómo afrontar las deudas para este sábado 4 de febrero del año 2023. Vamos a comenzar con el versículo en memoria. El rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Vamos a comenzar con el motiva. ¿Qué es deuda? ¿Qué es la deuda? La deuda es vivir hoy de lo que esperas ganar en el futuro. Interesante esta cita, ¿no? Es vivir hoy de lo que esperas ganar en el futuro. Hoy parece un estilo de vida, pero no es la forma de norma del cristiano. La Biblia desalienta en caer en las deudas. Ella tiene más de 26 referencias y todos son contrarias y negativas consecuencias. Pablo dice: paguen a todos los que deben, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No deban a nadie nada, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Romanos 13, 7 y 8. ¿Qué hacer para no endeudarse? Quizá usted está libre de deudas, pero puedes ayudar a otras personas. Vamos a comenzar con el Explora. El libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, la página 263, dice algo muy especial. Muchísimos no han aprendido a mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas. No aprenden a adaptarse a las circunstancias y piden prestado una vez tras otra. Y en esa forma quedan agobiados por las deudas y en consecuencia se desaniman y se descorazonan. Qué interesante lo que está diciendo aquí esta cita. Es importante tener un presupuesto de tal manera que puedas gastar dentro de las posibilidades que tienes. Si tú sales de ese presupuesto y gastas más de lo que recibes, entonces lamentablemente vamos a entrar a una deuda. ¿Cuáles son los problemas con la deuda y los buenos consejos? ¿Cuál es el ideal de Dios para sus hijos en relación con las deudas? Dios no promete maldición a sus hijos, sino bendición y la obediencia a sus mandamientos. Él dice: prestarás y no pedirás prestado. Qué interesante, Dios quiere hacer de nosotros una grande bendición. Y Él no quiere que vivamos en esta tierra prestando y prestando y prestando, ¿verdad? Prestándonos de aquí, prestándonos de allá. Él más bien quiere que nosotros tengamos bendiciones para prestar. Y como dice acá, prestarás y no pedirás prestado. Hay 3 razones para las deudas. Una de ellas es la ignorancia. Muchas personas instruidas son analfabetos financieramente. Es decir, viven del momento, viven del glamour que este mundo nos ofrece. Y a veces tenemos cosas que los demás tienen y que nosotros no podemos tener, pero hacemos el intento y sacamos un préstamo para lograr lo que los demás tienen. Vivimos una apariencia y esa ignorancia nos puede hundir financieramente. Segundo lugar, la codicia o el egoísmo. Es vivir por encima de las posibilidades. Además de pensar que son pobres para diezmar. Y es lo más triste, ¿no? Soy pobre para diezmar, pero sí puedo tener de repente comodidades. Viven sin la sabiduría, sin bendición y sin contentamiento. Es importante también escuchar a Dios que dice: conténtate con lo que tienes. Pero no vayamos al extremo de contentarnos y decir: bueno, así soy, así me quedaré. No, tenemos que también nosotros esforzarnos para lograr metas, desafíos junto a la familia. En tercer lugar es la desgracia personal. Una grave enfermedad, un cónyuge derrochador, un desastre natural puede hundirnos financieramente. Entonces, bajo esas 3 premisas, hay razones para las deudas. Sin embargo, ¿cuáles son los consejos buenos para salir de las deudas? Vivimos en un mundo material y puede atraparnos con las posesiones materiales y el afán de las riquezas. La Biblia dice en Mateo 6:24, no se puede servir a Dios y a las riquezas.
o amaremos a uno y aborreceremos al otro. La deuda es una trampa o el lazo del diablo, según Eclesiastés 4:8. Trabajamos y trabajamos, trabajamos y trabajamos, trabajamos y trabajamos, sin saber de que en este mundo estamos tan de repente preocupados con el trabajo que descuidamos la alimentación, descuidamos nuestra salud y ahí se convierte en una trampa. Antes de bautizarnos se nos preguntó, ¿promete ser fiel en la devolución de los diezmos y ofrendas? Y dijimos que sí, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos está llamando para cumplir esa promesa y a pagar esos votos, dice David, pagar los votos que hicimos a Dios. También se puede lograr salir de la deuda mediante el contentamiento. Tal vez hoy no tenemos esas comodidades, pero trabajando, esforzándonos y ahorrando, podamos lograr aquello que también nosotros podemos anhelar tener. Sin embargo, es importante la orientación, escuchar consejos, una buena educación, la providencia de Dios, un cambio de vida, disminuir sus gastos y prioridades financieras. Vamos a pasar a la segunda parte, es cómo desendeudarse y las tácticas de fianzas y enriquecimiento rápido. Review and Herald del 19 de diciembre de 1893, escrita por Elena G. de White, dice: deberíamos estar alerta y no permitir deberíamos estar alerta y no permitirnos gastar dinero en cosas innecesarias que sirven tan solo como objetos de ostentación. No deberíamos permitirnos tampoco complacer los gustos que nos llevan a seguir las costumbres del mundo y a robar a la tesorería del Señor. ¡Qué tremendo! Es importante entre complacer los gustos o robar a la tesorería del Señor. Creo que lo mejor es ser fiel a Dios y pedir que Dios nos ayude a tomar buenas decisiones con relación a no seguir las costumbres de este mundo. Este mundo prácticamente está alerta a todo lo nuevo, a todo lo caro, lo costoso. Sin embargo, Dios nos está llamando a serle fiel a Él en primer lugar. ¿Cómo salir y escapar de la deuda? Al pedir prestado nos convertimos en siervos o en esclavos del prestador, según Proverbios 22:7. ¿Y cómo desendeudarse? Es decir, cómo pagar las deudas que tenemos. Lo primero es un compromiso con Dios en devolver sus diezmos y ofrendas. Es lo primero que debemos hacer. Si tú quieres salir de todas las deudas, lo primero que tienes que hacer es devolver tus diezmos y tus ofrendas. Entonces ahí vienen los demás consejos. Punto número 1, no más deudas con crédito. Traten lo posible de comprar al contado. Y si tú compras a letras, estás pagando por ese producto 2 a 3 veces más que podrías ahorrar y comprar al contado. Segundo lugar, hacer un pacto con Dios de pagar las deudas los más antes posible. Señor, haz un cuaderno, a ver, debo de esto, y poder hacer una lista, un pacto con Dios. Señor, voy a pagar todas las deudas que tengo. Tercer lugar, paga las deudas pequeñas, que las deudas grandes se pagan solas. Así es que, ¿cuál es la deuda más pequeña que tienes? Paga esas deudas pequeñas. Y a medida que vas pagando las deudas pequeñas, las deudas medianas y aún las grandes, también se van a ir pagando de alguna u otra manera, porque al no tener las deudas pequeñas, las deudas grandes también van a ser disminuidas y también podrás salir libre de esas deudas. Si Dios te bendice, que sea también para pagar tus deudas. No es que Dios me bendijo, ahora sí voy a seguir comprando más. No, que sea para pagar tus deudas. Evita la deuda como una viruela, dice Elena G. de White, ¿no? Como una viruela, como aquel que nos va a atrapar y no nos va a dejar. Debemos poner a Dios en primer lugar y Él nos dará la sabiduría y su bendición para administrar, manteniéndonos libres del amor al dinero. La pregunta es, ¿se puede ser garante de préstamos y cuáles son los consejos? La Biblia no quiere que seamos garantes o responsables de las deudas de los demás. Cada uno debe asumir su responsabilidad.
Sin embargo, los estudios demuestran que el 75% de garantes terminan haciendo los pagos. Entonces, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Por qué muchas personas entran en deudas? Porque anhelan lograr tener lo que los demás tienen. Y eso realmente puede ser puede causar una dificultad para toda la familia endeudarse. El hombre de verdad tendrá muchas posesiones, pero el que se apresura a hacer riquezas no será sin culpa. Así es que si usted quiere ser rico de la noche a la mañana, a veces anhelan las personas jugar una lotería, ¿no? Y gastan y gastan y gastan y no hay cuándo sale. Entonces, en lugar de eso, podría ser para pagar las deudas, para poder de alguna manera invertir en algo que ayude a la familia, de pronto para poder comprar alimentos, comprar ropa si falta a los hijos, a la esposa, invertir en algo que realmente se necesita. Entonces, definitivamente estaba escuchando hace poco una triste historia de que un hombre ganó más de 8,000 millones de dólares en una lotería en Estados Unidos. Y al cabo del año fue el hombre más pobre porque había gastado todo su dinero comprando mansiones, teniendo muchas personas para atenderlo. Y él siguió jugando a la lotería pensando que iba a ganar más y al final perdió todo. Terminó en la bancarrota. En un solo año, el hombre millonario, multimillonario de Estados Unidos que se ganó la lotería ahora estaba en la miseria y en la pobreza. Vamos a pasar a la parte final de este estudio, es límites de plazo y centros de préstamo. Consejos sobre mayordomía cristiana, la página 252 dice: la gloria de Dios y la salvación de las almas, los que realizaron el sacrificio, haga un pacto solemne con Dios prometiendo que mediante su bendición pagarán sus deudas y luego a nadie deberán nada, aunque viva solamente de gachas y pan. No vacile, no se desanime, ni se vuelva atrás. Niéguese a complacer su gusto, niéguese a satisfacer la complacencia del apetito. Ahorre sus centavos y pague sus deudas. Elimínelas tan pronto como sea posible y cuando nuevamente sea un hombre libre, no debiendo nada a nadie, habrá alcanzado una gran victoria. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo realmente saber de que necesitamos estar en paz. Necesitamos ser hombres libres de las deudas. ¿Cuáles son los plazos de las deudas que Dios puso? Dios colocó el jubileo de 7 años para liberar a todas las personas de las deudas. Es decir, cada 7 años las personas eran libres de las deudas. Era algo que Dios había puesto como un tema de coyuntura económica para su pueblo. Y es que el que tenía mucho dinero y al prestar y al no ser devuelta en 7 años, este hombre podía perdonar a esa persona porque tenía suficiente. Y las personas que no podían pagar realmente quedaban libres. Un esclavo hebreo podría servir durante 7 años, luego sería libre, al igual al que siembra durante 6 años en esa tierra. El 7º año sería para descansar esa tierra. Y cuando entraba al 8º año, esa siembra, esa cosecha realmente era abundante. Cuán interesante seguir lo que Dios dejó como consejo aún en la agricultura. Hoy los préstamos son para 30, 40 años por la compra de una vivienda. Seamos sensatos en asumir esas deudas y no caer en la trampa. Cuán importante es no caer en esa trampa. Así como los créditos para la educación de los hijos, y ellos deben ayudar y a la vez estudiar, ¿verdad? El padre, es cierto, puede sacar créditos para que los hijos estudien. Sin embargo, los hijos también tienen que ayudar. Tienen que hacer de que esa deuda que tienen frente a la educación, ellos también pueden asumirlas. Pueden ir a poder hacer trabajos para poder aminorar ese gasto que podría de alguna manera ser una sobrecarga para los padres. Y de esa manera también ayudar, ¿no?, a estudiar, dedicarse a estudiar para lograr las metas y los desafíos.
Los padres les daban herencia de tierra a sus hijos para que cultiven y se ganen el dinero. Hoy esa herencia son los estudios para tener adultos independientes. Tal vez en las grandes ciudades no hay una extensión de tierra para regalar a los hijos. Sin embargo, podemos estar seguros de que Dios realmente puede darnos esa sabiduría para darle la mejor herencia a los hijos, que son los estudios. Finalmente, si prestaste dinero, sé honesto y justo devolviendo aquel préstamo, porque Dios juzgará finalmente. Queremos terminar esta lección. ¿Qué debo sentir después de haber estudiado esta lección? Debo sentir en mi corazón dadivosidad en lugar de codicia al dinero, que es la raíz de todos los males. Segundo lugar, compromiso con Dios de ser fiel primero con Él en los diezmos y en las ofrendas. Tercer lugar, perseverancia en pagar nuestra deuda, sabiendo que Dios juzgará todas las cosas. Así es que cuán importante es saber de que Dios está atento. ¿Cuál es nuestra tarea? Hacer un cálculo de mis deudas y comenzar a pagar las pequeñas con la ayuda de Dios. Y de otra manera se podrán pagar esas deudas grandes que pareciera que son difíciles, imposibles. Estaba escuchando hace poco un testimonio muy hermoso de una dama que tenía muchos productos para poder vender en el mercado. Sin embargo, esta deuda era muy grande y ella dijo: ¿en qué estoy fallando a Dios? Y ella dijo: voy a empezar a dar a Dios mis diezmos, mis ofrendas fielmente. Y en menos de un año ella pagó una deuda inalcanzable, porque Dios bendijo su trabajo, bendijo su negocio, y Dios es el dueño de la plata y el oro. Así es que si tú trabajas en sociedad con Dios, deudas no vas a tener, pero sí vas a tener bendiciones. Que Dios te bendiga grandemente, que continuemos estudios bíblicos con nuestros amigos y familiares, y que nosotros podamos afrontar nuestras deudas primero poniendo a Dios en primer lugar. Por eso dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo.